El gobierno de Cuba no respeta ningún derecho humano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La exagerada reacción del gobierno castrista contra la canción Patria y Vida es una muestra reiterada del deterioro generalizado de los derechos sociales y culturales en Cuba, pese a que algunos parecen enterarse ahora de la violación sistemática de las garantías ciudadanas desde que Fidel Castro impuso a fuego y sangre su norma contra la revolución todo, fuera de la revolución nada. La creación artística y literaria ha sido víctima en Cuba durante más de 60 años de una represión constante, incluido el hostigamiento y la censura a los periodistas independientes, porque el control de la verdad es una prioridad para La Habana, pero escritores, compositores, cantantes, humoristas, actores, artistas plásticos y muchos otros han padecido violaciones de sus derechos más elementales como personas y creadores. En ese escenario, ¿por qué La Habana ha decidido apostar por métodos quizás más visibles en su guerra permanente contra la libertad de expresión? Hasta hace unos años, el régimen cumplía determinada liturgia contra los atrevidos, ordenaba prohibirlos en la radio o simplemente les impedía la entrada o salida del país. Cualquier otra referencia había que leerla entre líneas en la prensa oficialista. La primera reacción era silenciar el problema. En tiempos de internet y redes sociales, incluso con graves limitaciones en Cuba, ya no es posible manipular lo que sucede en el mundo, pero el régimen pretende dar guerra, otra contienda más, desde sus propias tribunas, porque entiende que está perdiendo el control del relato, tras conseguir cifras récords de empobrecimiento y desigualdad. Sin embargo, esa estrategia de enfrentamiento mediático, copiada milimétricamente de la represión física, es lo más parecido a un callejón sin salida. Cada ataque racista, violento, vejatorio, disfrazado de defensa de la soberanía hacia los nuevos actores de la sociedad civil, revela nítidamente la esencia totalitaria del castrismo y consigue el resultado contrario al que esperan en La Habana. Cada nueva consigna de grama o del noticiero entierra un poco más al castrismo ante la ciudadanía cubana y la opinión pública internacional. Ahora solo falta que gobiernos e instituciones reaccionen con celeridad contra las diversas formas de represión que sufre hoy en Cuba. Algunos se enteran ahora que, junto al habitual cerco contra los opositores políticos, activistas y periodistas independientes, también existe represión cultural, pues bienvenido a la Cuba que no respeta ningún derecho fundamental, sea político, económico, social o cultural. A partir de la ofensiva gubernamental contra Patria y Vida, nadie podrá decir que no lo sabía. Siguiendo con las noticias, Alberto Navarro, embajador de Europa en Cuba, de charco en charco. El embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, ha tirado por la borda 40 años de experiencia diplomática y en un arrebato de locuacidad ha mostrado por escrito su apoyo en una carta promovida desde la joven Cuba, que le pide al gobierno de Biden el levantamiento unilateral del embargo a la isla, lo que le ha valido que su jefe, el canciller europeo, Josep Borrell, le llame a consultas a Bruselas luego de que 16 europarlamentarios pidieran su cabeza. Pero no contento con eso, Navarro también ha confesado a la periodista Camila Costa que Cuba no es una dictadura, así como lo escuchan. El hombre está en racha y va chapoteando de charco en charco y lo sabe. Evidentemente, esa benevolencia del embajador de la Unión Europea hacia el gobierno cubano contrasta con la mano dura con la que la Unión Europea mantiene a raya a Polonia y Hungría. De hecho, en noviembre pasado, condicionó las ayudas económicas al respecto del Estado de Derecho. Fue la manera sutil europea de pararle los pies a la deriva autoritaria en ambos países. Le dio donde más le duele, en el bolsillo. De esta forma, Europa reforzó su apuesta por la defensa y la protección de los valores democráticos, que son además valores europeos, porque la Unión Europea no es ni puede ser solo un mercado de 500 millones de consumidores. Es ante todo una alianza política única en el mundo, que funge como garante del respeto a la diversidad, pero sobre todo a los derechos humanos. Por eso ha escocido tanto en España como en Bruselas saber que el embajador de esos valores europeos en La Habana, el diplomático español Alberto Navarro, se ha tomado la libertad de apoyar una carta escrita por iniciativa propia
y al margen de la política exterior de los 27 países que pertenecen a la Unión, no solo para pedir a Biden que levante el embargo a Cuba, sino para intentar convencer a diplomáticos de otros estados europeos acreditados en la isla para que secundaran su temeridad. Todavía no se había apagado ese incendio que le había valido ser llamado a consultas cuando Alberto Navarro, hombre de confianza del exministro de Exteriores español, Miguel Ángel Marotinos, ahora al frente de la progresista Alianza de Civilizaciones de la ONU, pisó un charco aún más profundo. Sincerándose, Navarro dijo que no considera que Cuba sea una dictadura, lo que ha dejado a medio mundo con la duda razonable. Entonces, ¿qué forma de gobierno describe a un país de un partido único, sin separación de poderes, y que a estas alturas del siglo XXI sigue sin ratificar el Pacto de los Derechos Civiles, Políticos y Económicos de la ONU, que garantiza derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión o de manifestación? Al señor Navarro ni siquiera le convenció el informe que recientemente hizo la unidad de inteligencia del grupo The Economist, calificando a Cuba como un estado autoritario y segunda peor democracia de América Latina, solo superada por Venezuela de Nicolás Maduro. Cuba debe encaminarse cuanto antes por la senda del respeto de los derechos humanos, y no podrá hacerlo si quienes representan a la meca del respeto a esos derechos no ven tan mal que un cubano no pueda regresar o salir de su país porque el gobierno decide regularlo. No nos ayuda que un español que conoce lo bien que se vive en una democracia niegue que Cuba es una forma de gobierno definida por los propios comunistas como la dictadura del proletariado. Europa debe replantearse su relación con Cuba ahora que el gobierno de la isla ha tomado con ímpetu los actos de repudio, la prisión domiciliaria extrajudicial o las violaciones de las comunicaciones. ¿En qué país de Europa la policía te detiene y te formatea el teléfono? ¿Es así como le gustaría al señor Navarro que funcionaran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España? Apuesto que no. Pues bien, señor Navarro, lo que no quiere para España, haga el favor de no tolerarlo en Cuba. Los cubanos, como en Europa, queremos vivir unidos en la diversidad, no nos corte las alas. Estoy por pensar que Navarro, pese a ser de la cuerda del socialismo que gobierna en España, ha forzado la máquina para conseguir su relevo urgente de Cuba. Tras 4 años en La Habana, el hombre puede haberse cansado de tantas colas. De Marruecos, otro régimen totalitario, terminó hastiado en 3 años. De allí se fue a vivir destinado a República Dominicana, apelando a motivos personales. Ahora Cuba es invivible y el señor Navarro, amante de destinos tranquilos como Portugal o Chequia, ha dicho hasta luego. Lucas ha conseguido en tiempo récord que lo llamen a consultas. Veremos a ver en qué acaba esto, porque con Borrell en la Cancillería Europea no es descabellado pensar que otros llegarán que harán bueno a Navarro. Hay que ver cómo un personaje gris se ha colado por la puerta grande en la historia de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Nos queda la promesa de Dita Charanzová, la vicepresidenta europea a cargo de América Latina, cuando dijo en una videoconferencia con artistas cubanos: "No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático". Ese camino llegará, pero el camino a recorrer no queremos hacerlo acompañados de gente como Navarro, que sigue sin entender que los cubanos nos jugamos mucho. Para nosotros es ahora o nunca. Terminando con las noticias, Cuba reporta 618 casos de COVID-19, cifra más baja en 3 semanas. La isla acumula desde marzo 49.779 casos de COVID-19 y 322 muertes, 4 de ellas en la última jornada. Cuba reportó 618 nuevos casos, un centenar menos que en la jornada anterior y la cifra más baja en las últimas 3 semanas, por lo que las autoridades sanitarias en la isla consideran que la tercera ola de la pandemia va rumbo al control. Las 18.113 muestras de PCR arrojaron el diagnóstico positivo de 596 casos autóctonos y 26 importados, según el parte del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, sobre el comportamiento de la enfermedad. El director de epidemiología del MINSAP, Francisco Urán, dijo en su comparecencia televisiva que se observa una reducción en la incidencia de los casos en los últimos 21 días, reflejo de que en las provincias más complicadas los contagios comienzan a remitir, aunque en otras como la Central Camagüey
Hoy, con 87 casos, hay un incremento de las infecciones. Las autoridades cubanas tomaron a inicio de febrero la aplicación del aislamiento de viajeros en centros estatales y ampliaron la lista de países con los que los vuelos regulares permanecen restringidos al mínimo. El país no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte de los 33 países latinoamericanos que se han sumado al mecanismo COVAX, creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para favorecer un acceso equitativo de inmunización para naciones de ingreso